Por la forma como ha presentado Manuel, no se va a ir al purgatorio. De frente al cielo. Bien, vamos a tener entonces la última charla. El primer día vino la profesora Daniela a hablar sobre Génesis. Ayer el padre Jorge nos habló de los evangelios y hoy vamos a hablar del Apocalipsis, que viene a ser el último libro de la Biblia y que lamentablemente se le ha hecho, entre comillas, mala fama, pero no debería ser así, porque la Biblia no es un libro para suscitar el miedo, ni es un libro de terror. La Biblia es un libro que nos anima a vivir con Dios y a tener esperanza siempre en el Señor, porque Él nunca nos falla. Apocalipsis, fin del mundo o esperanza. Ese es el título de la charla de hoy. Más o menos 50 minutos de charla, luego tendremos el break y después las preguntas que quieran hacer ustedes. Con mucho gusto les voy a responder. Como les decía, el título de Apocalipsis ya suscita, entre comillas, temor, o a veces se relaciona con el mal, y no es así. El día domingo en la misa de 7 de la noche, al final de la misa, di el aviso sobre las jornadas bíblicas y dije que el último día íbamos a hablar del Apocalipsis. Como ustedes saben, a mí me gusta despedir a la gente siempre en la puerta, les echo agua bendita, y una señora estaba con su esposo y me dice: padre, que venga el viernes. ¿Y por qué el viernes? Porque va a hablar del diablo. El contenido del Apocalipsis no es el diablo, por si acaso, ¿ah? ¿Aparece el diablo? Sí. Pero no es el contenido esencial del Apocalipsis el mal, la perversión o el diablo. Ese no es el contenido del Apocalipsis. Entonces empezamos a desarrollar el Apocalipsis y vamos a hablar de 3 puntos concretos en esta charla. En primer lugar, el género apocalíptico. Vamos a explicar lo que es el género apocalíptico. Número 2, ¿cuáles son las características del Apocalipsis? Y número 3, ¿cuál es la doctrina del libro? 3 puntos concretos que vamos a desarrollar en esta charla. Empecemos con el primer punto, que es muy importante, porque para leer un libro de la Biblia hay que saber qué género tiene. Ayer, ¿qué charla nos dio el padre Jorge? Los evangelios. Los evangelios tienen un género. La palabra evangelio o evangelión significa buena noticia. Los evangelios tienen un género propio. Las cartas de Pablo tienen otro género. Son cartas, es decir, tienen el género epistolar. Los profetas tienen un género, el género profético. Los salmos tienen un género poético, y así hay que saber conocer el género propio del libro. Entonces vamos a hablar en primer lugar del género apocalíptico, luego las características del libro y en tercer lugar la doctrina del Apocalipsis. Comencemos con el primer punto, que viene a ser el género apocalíptico. La palabra apocalipsis está en griego y significa revelación. ¿Qué significa apocalipsis? Revelación. Por eso en algunas Biblias, sobre todo evangélicas, el Apocalipsis se denomina libro de las revelaciones. Apocalipsis significa revelación, sin más. Y aquí tenemos ya un primer punto. Dios se revela, y sabemos que Dios se ha revelado en Jesucristo como un Dios que es amor, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que nos acompaña. La revelación de Dios, por tanto, nos permite conocer la intimidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se revela como amor porque es Trinidad, es comunión de personas. La palabra revelación, por tanto, no tiene ninguna connotación negativa ni debe suscitar el terror o el miedo. Vamos a preguntarnos qué es el género apocalíptico.
es un género propio de algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de acontecimientos finales. Vamos a conectar con lo que dijo la profesora Daniela el miércoles. ¿De qué habló la profesora Daniela? Del Génesis. El Génesis nos habla de los acontecimientos iniciales. El Apocalipsis nos habla de los acontecimientos finales. El Génesis, nos recordaba la profesora Daniela, está escrito también con un gran simbolismo. Porque para acercarnos a los acontecimientos iniciales necesitamos de símbolos, imágenes. Nadie estuvo grabando la creación del mundo. Nadie estuvo con su celular grabando, aquí como Fernando la charla, la creación de Adán y Eva. Nadie le hizo un selfie a Adán y Eva. ¿Cómo nos acercamos a los acontecimientos iniciales? A través de imágenes, de símbolos. El escritor sagrado, iluminado por el Espíritu Santo, describe los acontecimientos iniciales con símbolos, con imágenes, todo ello tomado de su propia cultura. Ahora vamos a lo final. Los acontecimientos finales tampoco nosotros los podemos describir al detalle porque no han ocurrido. Dios ha iluminado, en este caso el Apocalipsis a Juan, para describir los acontecimientos finales también con imágenes que ya vamos a ver. Por ejemplo, números, colores, personajes. El género apocalíptico está lleno de imágenes. ¿Para contarnos qué? ¿Los acontecimientos iniciales o los acontecimientos finales? Finales. El Apocalipsis tiene un género que nos transmite acontecimientos finales. Sigamos. ¿Y con qué género se relaciona el apocalíptico? El género apocalíptico está muy relacionado con otro género que es el género profético. Incluso a veces se mezclan el género profético y el género apocalíptico. Más aún, en algunos profetas encontramos bastante género apocalíptico. Por ejemplo, hay un profeta que tiene muchas partes con género apocalíptico. ¿Quién me podría decir qué profeta? Daniel. Muy bien. El profeta Daniel tiene bastantes partes con género apocalíptico. El género profético también nos habla del futuro. Los profetas, por si acaso, no son adivinos. Los profetas están iluminados por el Espíritu Santo para anunciar acontecimientos futuros, contemplan el presente, lo que está pasando, e iluminados por el Espíritu Santo, hablan de una intervención futura de Dios en la historia. Por eso también el género profético está relacionado con el género apocalíptico, porque ambos nos hablan del futuro.